Si la del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde la Raíz. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás relevante por muchísimas razones, pero antes de iniciar, quiero dar un saludo en primer lugar a Frauke y a Jesús por su generosidad en albergar nuestro programa en Radio Numancia y decirles que el día de mañana domingo a partir de las 8 de la noche se transmitirá igual por la muy prestigiosa plataforma Sin Línea MX. Un saludo fraternal tanto a Frauke, a Jesús, como a los compañeros de Sin Línea MX. Y también, por supuesto, darle la bienvenida a todas aquellas personas lindas, inteligentes, que siempre se conectan al programa y nos ponen toda su atención y nos mandan sus mensajes mismos que contestaremos tan pronto como nos sea posible. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar entre los paralelismos existentes entre dos naciones hermanas, México y Bolivia, en donde se ha registrado un triunfo del poder popular sobre los poderes fácticos, sobre el neoliberalismo. Cada país con sus propias características, cada proceso, pero al mismo tiempo existen muchos paralelismos y solamente estoy esperando que se conecte nuestro invitado. Va a estar Luis Fernando Rodríguez Ureña, es ex embajador del gobierno del presidente Evo Morales en China. Actualmente, Luis Fernando Rodríguez Ureña, pues es un articulista del semanario La Época y también es director ejecutivo nacional de la Comisión por la Verdad, esa comisión que se está encargando de investigar todos los crímenes perpetrados por la terrible dictadura que pues tomó el poder a sangre y fuego el pasado noviembre, para ser exacta, 12 de noviembre de 2019, cuando se acusó al presidente Morales de haber cometido fraude en un proceso electoral que él claramente ganó. En esa historia truculenta, terrible, que estuvo respaldada, creo que ideada, cocinada en las catacumbas de la Casa Blanca, de la CIA, del gobierno norteamericano, pues se llevó a cabo con la intervención de la Organización de Estados Americanos y su mandamás, el muy desprestigiado Luis Almagro, el uruguayo Luis Almagro, que francamente pues ha dejado a esta Organización de Estados Americanos en muy malos términos, la ha arrastrado literalmente por el fango, porque no se puede creer que un organismo que, digamos, en el que participan en varias naciones de América, del continente americano, esté dedicada exclusivamente a defender los intereses de las transnacionales, de los poderes fácticos en los Estados Unidos. Bueno, podemos identificar nosotros que cuestiones parecidas han venido ocurriendo en nuestro país. A diferencia del proceso boliviano, que estuvo pues caracterizado por una enorme violencia en donde el ejército pues soportó, apoyó la toma del poder totalmente anticonstitucional, violatorio de toda la normativa legal
por parte de la señora Yanine Añez, o Yanine Añez, que era la segunda presidente del Senado boliviano. No le correspondía. Le correspondía a Adriana Salvatierra después de que el presidente Morales fue obligado, literalmente fue forzado a abandonar la presidencia, y además hay que recordar que su vida estuvo en serio peligro, su vida y la de sus colaboradores más cercanos. Fue verdaderamente sangriento, de una inmensa violencia, de violaciones brutales a los derechos humanos, principalmente de los miembros del movimiento al socialismo, este partido fundado por el presidente Morales y muchos otros líderes. Y finalmente, gracias a la muy digna, solidaria intervención por instrucciones de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañado por miembros del ejército, pues se fue en un avión del ejército y se fue hasta Bolivia, nada más que pasando por muchas peripecias porque le prohibieron, digamos, volver a pasar por el espacio aéreo, el gobierno peruano, tampoco el gobierno ecuatoriano, es decir, se obedecieron ovejunamente las instrucciones del gobierno norteamericano, pero gracias a la intervención del presidente argentino, a su intervención con el gobierno de Paraguay, es que la nave mexicana pudo cargar combustible y haciendo ahí peripecia y media. Qué barbaridad, se me hace que hay problemas con el internet. Frauke, no sé si estés ahí, me sale un mensaje que no estamos al aire. Bueno, vamos a continuar aquí. Sí está al aire. Ok, sí me salió y me preocupó un poquito, pero muchas gracias, corazón. Sí, les decía, entonces finalmente el gobierno mexicano, haciendo gala y honrando digamos, la política exterior de no intervención, de respeto por la soberanía de otras naciones y de apoyo solidario cuando hay, digamos, situaciones tan apremiantes como la que padeció el expresidente Evo Morales, pues le dio asilo, gracias a esa política de asilo que ha honrado a la política exterior mexicana. Estuvo aquí el presidente Morales un buen tiempo, hasta que posteriormente se fue a Argentina, donde lo acogió el presidente Alberto Fernández, y desde ahí Evo Morales pudo liderar, digamos, o participar en la campaña que llevó finalmente al triunfo a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca. Ha sido una historia de verdad, de honor, de valor, de una gran dignidad del pueblo boliviano, y nosotros equiparamos ese triunfo del poder popular boliviano sobre el neoliberalismo para continuar con el proyecto de gobierno iniciado por Evo Morales. Aquí en México fue un proceso, si bien es cierto, no exento de intentos, más bien de fraude, porque hay que decirlo, el Instituto Federal Electoral, que hoy se encuentra, bueno, sumido en un mucho más desprestigio del que ya venía arrastrando, gracias a la inmensa corrupción de su consejero presidente Lorenzo Córdoba y su monaguillo, como le dicen por ahí, Ciro Murayama. Gracias a esta parejita feliz es que un INE, antes IFE, ya de por sí arrastrando una cola de enorme corrupción, ahora sí que, como decimos,
se ha saltado todas las trancas. En realidad, lo que está sucediendo en el país es un reflejo de esta oposición, una oposición política muy venida a menos, que conocemos como el PRIAN-RD, y apoyada por el dinero, por el poder de empresarios como el innombrable Claudio X González, que ha participado, bueno, estuvo participando muy activamente en el desafuero que padeció, al que sometieron al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno y había expresado su voluntad de participar en la elección de 2006 a la presidencia. Bueno, estamos nosotros ante una especie de golpe, pero muy sui generis. Digamos, en Brasil hubo un golpe judicial, jurídico, y ahí un juez vendido, se quedó sin internet. Mire, me están avisando que desgraciadamente nuestro invitado miren, ya lo tenemos por aquí. Ya se conectó. Excelente. Sí, les decía, entonces se está llevando a cabo en México un golpe, le diríamos electorero, pero estoy viendo ya aquí a Luis Fernando Rodríguez Ureña. Nos dice que se está conectando. Ya estamos aquí. Bueno, qué bueno que te pudiste conectar, mi estimado Luis Fernando Rodríguez Ureña. Pues te doy la más cálida bienvenida al programa Desde la Raíz. Ya te introduje, ya dijimos que eres eres ex embajador en el gobierno de Evo Morales en China y actualmente escribes para el semanario La Época y muy importantemente pues eres el director a nivel nacional, director ejecutivo nacional de la Comisión por la Verdad. Así que estaba yo haciendo una introducción de lo que ha ocurrido en Bolivia desde aquel fatídico golpe espantoso en noviembre de 2019, con la intervención de la OEA por designios del imperio norteamericano, y haciendo paralelismos con el país, ¿no? Lo que está ocurriendo actualmente y lo que comentábamos fuera del aire. ¿Qué es lo que hay detrás, Luis Fernando? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues están los yacimientos de litio, están esos grandes yacimientos que es un paralelismo que comparten Bolivia y México, y muchos pensamos, no sé, ya tú nos dirás tu opinión, que detrás del golpe al presidente Morales, pues está ese interés de clavarle las garras imperiales al litio. Adelante, mi querido Luis Fernando. Muy buenas noches, disculpen estos problemas técnicos que realmente escapan normalmente a nuestro control, pero bueno, la tecnología genera muchas ventajas, pero cuando llega también genera desventajas como a la hora. En todo caso, feliz de haber ingresado y poder compartir ya estos minutos con ustedes. Bien, en torno a tu pregunta, definitivamente la historia de América Latina y sus golpes de Estado han estado ligadas a situaciones que tienen que ver con el control de recursos estratégicos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, concebida América Latina como el patio trasero en la división del mundo, para patio trasero de los Estados Unidos, concebido este territorio así, siempre ha sido utilizado en función de sus intereses hegemónicos. Y la historia de Bolivia está plagada de golpes de Estado que normalmente han tenido relación con hechos vinculados al control de recursos estratégicos. Pero eso no es solamente una historia de la República y hoy del Estado plurinacional, sino es una historia que tiene que ver desde la colonia, ¿no? Porque recuerden ustedes que en Potosí, ¿no?, las minas de plata de Potosí se habían constituido en un emporio de riqueza notable
en el siglo XVII, siendo esta ciudad tan o más grande que Londres o cualquier otra ciudad importante europea de esta época, ¿no? Entonces, Potosí era un centro que tenía que ver justamente con la exportación de la plata y por eso los intereses extranjeros estaban ligados a fortalecer esa región, es cierto, hacer de Potosí, del espacio Potosí un espacio poderoso, y que después, digamos, se transformó a otros escenarios. Cuando ya la plata entró en crisis, ya se trataba del estaño después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial. Estaño fundamental para la industria bélica. Después, ¿no es cierto? Tenemos otros momentos en los que también algunos minerales específicos son parte de ese interés. Entonces, hoy el golpe de Estado ha tenido esa connotación. Indudablemente, este deseo de control del litio lo han expresado ya la empresa Tesla, la inteligencia inglesa ha sacado información muy precisa respecto a cómo Inglaterra había participado también en la gestación de lo que fue el golpe finalmente para buscar una ventana de negocios en torno a la explotación del litio. Y claro, Bolivia tiene el 53% de las reservas mundiales comprobadas de litio. O sea, imagínate lo que significa eso. China tiene un 13% y el resto se lo divide entre varios países. Si Bolivia y China, por ejemplo, hicieran una alianza estratégica en torno al litio, tendrían la OPEP del litio fácilmente. Pero bueno, eso no es un simple cálculo que pasa por otro tipo de análisis previos, ¿no es cierto?, para que eso pueda producirse en condiciones ventajosas para los bolivianos. En todo caso, el litio es un recurso estratégico para los futuros años y sin embargo debo señalarte que no es solamente el litio el interés de las potencias hegemónicas en este momento, sino hay otro componente del que se habla muy poco, pero que es de sustancial importancia para el desarrollo de la tecnología, especialmente de comunicaciones en este sentido. Y estas son las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son minerales que no tienen siquiera una denominación con nombre, sino con números. Por eso, de ahí viene, digamos, ese desconocimiento. Y que tiene un nivel de conductividad superior al del oro, que normalmente se usaba el oro como partes de equipos de comunicación valiosos, ¿no es cierto?, justamente por la gran conductividad que tiene este metal. Las tierras raras superan por centenas de veces la conductividad del oro. Entonces son un elemento fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicaciones en este tiempo. Y las tierras raras se encuentran, por cómo ha sido el proceso de formación de la Tierra, en dos cordilleras básicamente. Una es la China y la otra es la cordillera de los Andes, la cordillera del Kunlun y la cordillera de los Andes. En China han empezado a desarrollar esta industria ya hace varios años, tienen muy buena tecnología, igual que para el litio. No te olvides que allá usan muchas baterías medianas de litio, especialmente para motocicletas, vehículos pequeños, y en algunos casos, en algunas provincias se empezó a introducir inclusive al transporte público a través de grandes baterías. También para las tierras raras han desarrollado una tecnología, ¿no es cierto?, que les ha dado ese impulso gigantesco para la carrera en la lucha por el control de las comunicaciones. La tecnología del 5G, por ejemplo, tiene que ver con eso, con las tierras raras, ¿no? Pero no es solamente eso en términos de uso doméstico, ¿no?, porque este tipo de tecnología te permitiría tener, por ejemplo, viviendas inteligentes, ¿no? Desde tu celular podrías manejar tu microondas, etcétera, ¿no? Desde el celular. Pero no solamente eso, sino que las tierras raras tienen otras dos utilidades que son sustanciales para
la lucha por la hegemonía del poder en el mundo. Uno son la carrera espacial, ¿no es cierto? Estamos entrando en otro momento de carrera espacial donde China, Rusia tiene una articulación que está enfrentando a un Trump que ha propuesto colonizar Marte y la Luna, ¿no es cierto? Ahí hay un escenario de carrera espacial que se está revitalizando, pero también, y esto es fundamental para la industria de la guerra, porque cada vez más, ¿no es cierto?, se utiliza robots en acciones militares. No solamente son los drones que conocemos, sino también en tierra se actúan con pequeños robots, ¿no es cierto?, que permiten acciones militares efectivas. Entonces, las tierras raras son un elemento sustancial y la China ha decidido no venderle ni un gramo más de tierras raras a las tierras raras que están en la cordillera de los Andes, también un otro elemento de ambición norteamericana. Y por eso podemos explicarnos, ¿no es cierto?, el financiamiento de un golpe que lo pueden financiar con $100 millones, con $1,000 millones, y eso es poco frente a lo que les significa a ellos en términos de control de la región y el mundo. Entonces, ese es el telón de fondo, ¿no es cierto?, que ha producido el golpe de Estado de noviembre del 19. Sí, fíjate que ahorita que estabas hablando, estaba haciendo un recorrido también por lo que ha sido estos 2 años de un presidente como es el López Obrador, que, que tiene una gran coincidencia, digamos, ideológica con lo que vino logrando el presidente Morales. Existe una gran coincidencia, una intención de que los recursos, sobre todo los energéticos, son fundamentales, pues, de que haya una soberanía energética, porque sin esa soberanía energética y alimentaria, digamos, no es posible llevar a cabo ningún proceso que beneficie a todo un pueblo, es decir, a toda una población en un país. Es absolutamente imposible. Entonces, esa ambición de la que tú hablabas y que está, digamos, en la que tienen clavadas las uñas, pues el Silicon Valley. Aquí estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Facebook, toda esa es el emporio por excelencia, y yo me atrevo a decir que es incluso un lobby tan poderoso como lo es el petrolero, si no es que más todavía. Y tienen un control absoluto de los medios de comunicación. Aquí nos enfrentamos con algo que es una paradoja. Yo siempre hablo de esta paradoja porque ese amor que tienen por el dios dinero, ¿sí?, los obliga a admitir en sus redes sociales a opositores. Es decir, fíjate nada más, nos ha sido posible a los pueblos que hemos, digamos, que hemos triunfado, que hemos llevado a cabo el triunfo de poder popular en Bolivia, con sus características, ya lo decía yo al principio, revestidas de una enorme violencia. Lo que sufrió la gente del MAS es increíble, ¿no? Vimos las imágenes. Y en México, con sus características, digamos, un poco pacífico, no exento de fraudes y de intentos de que no llegara el gobierno de López Obrador, pero finalmente lo que está detrás es todo esto, ¿no? Es esta lucha de un mundo que está dividido en 3 polos. Ya no es un solo polo, ya no es solamente los Estados Unidos, sino que esa violencia con la que se expresaron en Bolivia y lo que vienen haciendo ahorita en México contra este gobierno es, digamos, representativo de esa desesperación que tienen, porque, por ejemplo, China, tecnológicamente, pues les está llevando la delantera. Y Rusia, en cuestión de armamentos, pues prácticamente se puede decir que si no está al mismo nivel, pues también ya lo sobrepasó un poco. Y es, digamos, una lucha, Luis Fernando, entre gente que está muy arriba y que siempre
ha manipulado la política a nivel mundial y que instituyó el neoliberalismo desde los 80s, y como tú decías, utilizó a América Latina y a otras latitudes como sus patios traseros. No nos olvidemos que África ha sido un perenne patio trasero, perenne, no solamente, principalmente de potencias europeas, principalmente, y como bien decías, data del colonialismo. Entonces, la inmensa desgracia de nuestros países es los enormes yacimientos de oro, en este caso de estaño, en este caso de las tierras raras que tú comentas, y por supuesto del litio, ¿no? Y por supuesto del petróleo. ¿Qué le están haciendo a Venezuela? ¿Qué le hicieron a Venezuela? ¿Y qué le siguen haciendo a Venezuela, no? Entonces sí hay, regresando a Bolivia y a México, hay paralelismos y hay igualmente una identidad de hacia dónde vamos, hacia una soberanía política y soberanía energética y soberanía alimentaria. Y eso fue lo que no le perdonaron al presidente Morales y lo que no le perdonan al presidente López Obrador. Está todo eso ahí detrás y yo creo que se significa muchísimo el triunfo de, no solamente del MAS, va más allá del pueblo boliviano, que a pesar de todos los pesares salió a votar, y aquí en México, a pesar de todos los pesares, salió a votar en grandes cantidades, de manera que no les fue posible el fraude. Lo intentaron, pero no les fue posible. Y ya te paso el micrófono, pero quiero decir que ahorita, curiosamente, hablaba yo de diferentes tipos de golpes, ¿no? Porque son muy creativos. El conservadurismo transnacional es muy creativo. En Brasil, el golpe jurídico contra Lula. Tienes a este juez Moro, inmensamente corrupto, inventando un delito al presidente Lula. Lo hacen a un lado, lo sacan de la carrera, ¿no? Luego, a Dilma Rousseff, un golpe parlamentario. Una cosa terrible, ¿no? A Cristina Fernández, un golpe mediático, brutal. No pudieron, porque tenía fuero, ir más allá, pero lograron que la gente votara por un individuo como Macri. Es decir, y aquí en México, Luis Fernando, está ocurriendo algo sui generis, un golpe electorero, en el que un instituto supuestamente autónomo está metiendo las manos, cambiando las reglas del juego electoral a destiempo, porque estamos ya en pleno proceso electoral, para impedir que el partido del gobierno, Morena, no solamente conserve la capacidad de votar con mayoría simple, sino que gane la capacidad de votar con mayoría calificada para cambios en la Constitución que urgen en el país para continuar con lo que conocemos como la cuarta transformación. Entonces, ya haciendo otro recorrido, digamos, por estas dos naciones hermanas que están enfrentando estas circunstancias, ahora sí, adelante, mi querido Luis Fernando. ¿Cómo lo ves desde la distancia? Indudablemente, pues estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad en particular, ¿no es cierto? Porque definitivamente la visión unipolar que tenía Estados Unidos ha entrado en crisis, no quepa la menor duda. Y el surgimiento de países que tienen una economía que cada vez es más pujante. Ahí están los BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no es cierto? Aunque Brasil en este momento ha sido golpeada justamente por evitar que el BRICS funcione. Sí. Exactamente por eso, ¿no? Si miramos lo que significa la nueva ruta de la seda, que en alianza chino-soviética se produce para penetrar profundamente en el mercado europeo. Si miramos cómo se plantea la extensión de la ruta de la seda hacia América Latina, ¿no es cierto?, con el espacio de un ferrocarril que junte los dos, el Pacífico y el Atlántico, lo que implicaría un ahorro muy importante
en términos de energía y económico y tiempo, ¿no es cierto?, para que las mercancías chinas penetren en la región latinoamericana, y no solamente eso, sino que también compitan en calidad y precio con las industrias de la costa oeste norteamericana. Entonces, estamos viendo pues que hay una realidad económica, política mundial que es nueva, ¿sí? Y que frente a la cual los Estados Unidos, y en general, no solamente Estados Unidos, sino la propia Europa, podríamos decir Occidente, no está pudiendo enfrentar, y al no poder enfrentar, ¿no es cierto?, la lleva a tomar esos manotazos de ahogado de referencia, entrando en una suerte de guerra multidimensional. Porque lo que tú señalas que pasó con Lula, con Cristina, con Evo desde el punto de vista más militar, ¿no es cierto?, son diferentes expresiones de la aplicación de la guerra en diferentes dimensiones, ¿no es cierto?, guerra en la que estamos viviendo y no aparece como tal justamente porque el control sobre los medios de comunicación o las redes sociales nos van generando una realidad que no es pues una realidad real, es una realidad virtual donde nos muestran solamente aquellos aspectos que al poder mundial le interesan, ¿no?, que hacen énfasis en aquellos elementos que permitan distraer a la gente de los verdaderos problemas y las verdaderas causas que generan este tipo de situaciones. Entonces, en el planeta estamos viviendo una nueva situación, estamos en una suerte de guerra no declarada, pero ¿qué es una guerra? ¿O es que un bloqueo no implica guerra? Lo que se le hace a Cuba, a Venezuela, no son expresiones guerreristas, ¿acaso? Claro que sí. En absoluto sentido. Entonces, vivimos esa guerra multidimensional y en la que pese a estar, digamos, entre comillas, en inferiores condiciones, tenemos lo que no tienen ellos, ¿no? ¿Qué es? Pueblos, culturas, identidades, capacidades de organización, capacidad de resistencia, ideas creativas, ¿no es cierto?, para enfrentar estos cambios, ¿no? Mecanismos que van mucho más allá de la lógica capitalista de la compra y venta, ¿no es cierto?, el trueque, ¿no?, formas en las que la sociedad encuentra mecanismos, ¿no es cierto?, para enfrentar al mercado, ¿no?, en aquellos países donde hay más crisis. Y eso está en nuestro continente, y eso es algo que ellos no tienen, y es algo que por mucho que investiguen en sus universidades y pretendan darle la vuelta a conceptos que se han generado, que se han parido en nuestro continente, o otros continentes como el África que bien señalabas, que también, pese a su situación, tiene inmensas capacidades para resistir, ¿no es cierto?, y generar nuevas propuestas. Pese a todo aquello, tenemos nosotros esa capacidad de resistir. No tendremos toda la tecnología que tienen ellos, no tendremos todo el emporio militar industrial que tienen, ¿cierto? Pero tenemos otros valores, ¿cierto?, que son los que estamos enfrentando esta realidad como pueblos, ¿no? Reconceptualizando, por ejemplo, la democracia. Sí, yo creo que lo que se estaba viviendo en Bolivia y que también se ha pretendido cortar era la reconceptualización de la democracia como un concepto que responde a una lógica occidental, ¿cierto?, de una vieja tradición moderna, ¿no? En Bolivia se está planteando, y claro, no solamente en Bolivia, en esto no tenemos que pretender ser vanguardistas, ni mucho menos, esto es resultado de un gran debate latinoamericano, justamente el entender la filosofía latinoamericana. Hay pensadores, especialmente en México, bolivianos entre ellos, como mi gran amigo Juan José Bautista, que están tratando de plantear desde nuestra región un nuevo paradigma, ¿cierto?, de comprensión de la humanidad en un momento en que la humanidad misma se ve en riesgo por el desarrollo irracional del capitalismo, ¿no? Entonces, es un nuevo momento, estamos en guerra, la estamos enfrentando,
hay resistencia, hay capacidad creadora para generar nuevas propuestas, y ese es el reto, ¿no? Por eso yo creo que este es el tiempo de los pueblos que no son occidentales, ¿no? Definitivamente, ahorita que hablabas también, siempre me gusta irme a la historia, de dónde venimos. Los pueblos latinoamericanos venimos de lejos, tenemos una cultura muy sólida, milenaria. Esa es la gran diferencia con la sociedad norteamericana. Es decir, es un estado, digamos, es un país que se formó de la emigración mayoritaria de protestantes, cuáqueros, ingleses, en un país donde ya estaba la revolución industrial y una mentalidad de esta gente muy curiosa, muy sui generis, la avanzada, lo industrioso, el progreso que Dios quiere para su pueblo elegido. Esa mentalidad de los que llegaron y arrasaron con las tribus que se encontraron en Norteamérica, fue la que dio lugar a toda esta convicción que tienen de que el continente es para ellos. No sé si yo estudié la Biblia, fíjate, estudié la Biblia. Parecería decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la Biblia? Tiene que ver mucho. O sea, es una mentalidad de somos los elegidos. Tenemos todo el derecho del usufructo de todo lo que alcancen a ver nuestros ojos. De ahí viene la doctrina Monroe. Precisamente, o sea, fíjate nada más nuestras historias, cómo difieren. Y eso ha marcado nuestro devenir. Esto ha marcado nuestro desarrollo tan dispar, tan distinto. Y parecería algo totalmente paradójico e injusto que siendo culturas mucho más ricas, caray, imagínate nada más, tenemos mayas, aztecas, inca, todas esas culturas fuertes, sólidas, y algo tan endeble, tan nuevo, tan somero, haya alcanzado semejante poder. Pero necesitamos nosotros entender precisamente de dónde venimos, por qué esas 13 colonias, fíjate nada más, se convirtieron en uno de los imperios más saqueadores, más mortíferos de la historia de la humanidad. Viene de ahí, fíjate nada más, es interesante unir todos estos cabos, estos elementos, ¿no? Porque necesitamos entender qué sucedió, por qué están las cosas como están. Absolutamente de acuerdo, o sea, comparto el análisis, y yo también soy muy apasionado de la historia para poder entender los procesos, ¿no? Porque normalmente vemos los resultados, pero ni siquiera los resultados, los efectos. Tenemos que analizar las causas, tenemos que entrar al origen, tenemos que escudriñar, ¿no es cierto?, cuáles han sido los factores que han permitido que se teja lo que se ha tejido hasta el presente. Entonces, comparto absolutamente tu método, ¿no?, de mirar a la historia como el cristal a través del cual vamos a entender no solamente la realidad presente, sino la realidad pasada. Para el pueblo Tiahuanacota y Aymara, ¿no es cierto?, el futuro está adelante, ¿no? Perdón, el futuro está atrás. El futuro está atrás, ¿no es cierto? Porque lo que viene por delante, de alguna manera, refleja lo que ya se ha vivido, ¿no? Entonces, ese mirar atrás para poder ir adelante es algo fundamental, eso que te da perspectiva, lo que te da historia, lo que te da identidad, y es algo que han pretendido extirpar, pues, con el conocimiento occidental. Mira, ¿quiénes llegaron a América, no es cierto? Si nos ponemos a hacer un perfil de yo no los llamo conquistadores, los llamo invasores. ¿Cuál era ese perfil? Mientras que aquí teníamos sabios,
¿cierto? Que leían las estrellas, que leían el movimiento de los mares, ¿no? Que habían logrado tecnologías tan importantes como para amasar la piedra, ¿no? Tiahuanaco, Cusco tienen expresiones clarísimas de aquello. Grandes matemáticos, grandes navegantes, ¿no? Y claro, nos legan una cáfila de porquerizos, en muchos casos, en reos convictos, que les dan libertad para, como si se atreven a participar en las aventuras de invasión, ¿no es cierto? Y bueno, ellos con el poder de las armas, porque no fue otra cosa, fueron capaces de conquistar, entre comillas, más bien sojuzgar y oprimir a estas grandes mayorías, ¿no? Además de la carga, desde las cargas, de la guerra biológica, como se dijeron, ¿no? Porque llegaron con enfermedades que no se conocían en el continente y que hoy, como el coronavirus, ¿no es cierto?, es capaz de acabar con decenas de miles de personas con mucha facilidad. O sea, la gripe nos trajeron ellos, el sarampión nos trajeron ellos. Se te Hay está algunos yendo que un poquito, se te está yendo un poquito el audio. A ver, ahora sí. Mucho mejor, sí, es que ya estaba ya muy bajito el volumen. Está bien, estoy alzando el micrófono, ojalá que así esté mejor. Está mucho Entonces, mejor. Fuimos sometidos también a una guerra biológica, ¿no es cierto?, con la invasión. Y todo eso fue lo que determinó, digamos, esa situación que se agravó en el caso boliviano, por ejemplo, con la mita, ¿no?, que era el trabajo obligatorio en las minas. Aquel campesino, en ese momento indígena, no campesino todavía, que era sacado de su comunidad para ir a trabajar en las minas y no volver más, ¿no es cierto?, porque acababan su vida silicosos, ¿no es cierto?, con problemas de los pulmones, con problemas de enfermedades en las vías respiratorias por el trabajo inhumano y misericordia dentro de las minas de plata, ¿no? Se dice que explotaron tal cantidad de plata que podría haberse hecho un puente de plata entre América Latina y Europa. Y yo diría, y se hicieron, bueno, no yo estoy parafraseando a Galeano, se podía haber hecho una autopista de ida y vuelta con los huesos de los indios que trabajaron en las minas, ¿no? Entonces, esas realidades tenemos que tenerlas presentes, ¿no? Hoy somos lo que somos gracias a ese pasado. Y si queremos mirar al futuro, tenemos que avanzar mirando el retrovisor, definitivamente. Es la única garantía. Y claro, frente a todas esas características de nuestros pueblos, nuestras culturas, vemos que otra vez Occidente vuelve a entrar en un momento de oscurantismo de alguna manera, ¿no? No otra cosa significan esas actitudes guerreristas, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo a la humanidad misma, ¿no? Ponen en riesgo a la humanidad misma, o sea, son así de irracionales. La ambición capitalista lleva a eso. Entonces, pues nuestras culturas, yo creo que les llevan por mucho, ¿no es cierto?, diremos, en moral, en condición ética, ¿no? Y eso es lo que hay que reconocer, rescatar y revalorizar en este tiempo. Definitivamente se están enfrentando dos proyectos diametralmente opuestos. Uno que va encaminado a la destrucción absoluta del planeta. Es un consumismo exacerbado porque el tener lo han convertido en el centro de su actividad en lugar del ser. No les importa el ser, quién eres, les importa qué tienes. Y entre más tengas, más vales. Eso desafortunadamente se ha apoderado y te lo instilan a través de programas de televisión, películas, libros y ahora Netflix y todos sus medios te van acondicionando un tipo de mentalidad
con el que te sientas muy a gusto con una situación que yo siempre he dicho es absolutamente anómala. ¿Cómo es posible que pensemos siquiera que la pobreza es algo normal? Bueno, se ha convencido a la gente que hay quienes te dicen de una manera verdaderamente, voy a decir una palabra que suena dura, pero es verdad, estúpida y superficial, que son pobres porque quieren, porque son inferiores, porque no quieren trabajar, etcétera, 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 ¿no? Porque se ha metido, se ha inyectado en la mentalidad de la gente el triunfalismo a costa de lo que sea, porque lo importante es ser respetable porque tienes, no porque eres. Entonces, esa mentalidad se enfrenta con proyectos encabezados, por ejemplo, como el presidente Morales, como el presidente Chávez en Venezuela, que dignificó no solamente a los desposeídos de un neoliberalismo cada vez más rapaz, sino a pueblos originarios. También eso nos une. Aquí en México tenemos muchos pueblos originarios, como existen en Bolivia, como existen también en América Latina. En realidad, no nos pudieron acabar. Realmente éramos sólidos y no nos pudieron acabar. Estamos ahí, pero muy, muy despojados, muy, muy maltratados. Y lo que tú decías, me platicaba Fernando Valdivia algo maravilloso, cómo los pueblos originarios conciben la justicia. Es una cosa completamente distinta, es reivindicativa, es decir, te voy a castigarte, digamos, obligándote a que compenses el daño que cometiste. Y todo eso se inscribe en una visión del mundo respetuosa de la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, porque nos tenemos que dar cuenta que el proyecto que debe triunfar es el de vivir en armonía con la naturaleza, porque es nuestra única casa, es nuestro hogar, y no hay manera de continuar con un proyecto de una depredación inmoderada como es el neoliberalismo, que evidentemente, no voy a decir que ya fracasó, porque cuando dices el neoliberalismo fracasó, le estás atribuyendo al neoliberalismo la intención de acabar con la pobreza. No, nunca hubo esa intención en Milton Friedman, ni en el consenso de Washington, nunca la hubo. La intención fue depredar, porque además empobrecer es una política de control. No es nada más un resultado de la concentración de la riqueza, es que controlas con la miseria, controlas a la gente, no la permites pensar, participar, reflexionar en lo que le está pasando. La tienes ocupada, angustiada, sobreviviendo. Y cuando se te da la gana, la acabas con guerra biológica, como nos acabaron los expresidiarios conquistadores españoles cuando llegaron con sífilis, viruela, tifo y etcétera, y los pobres indígenas que no tenían anticuerpos contra esas enfermedades cayeron por miles, por miles. Hay un libro hermosísimo, muy, muy interesante, que se llama Arcabuces, Gérmenes y Acero. Habla de los 3 factores que permitieron a esos conquistadores, no por superioridad intelectual, no. Lo que ayudó a vencer a los ejércitos aztecas, incas, mayas, etcétera, fue no solamente el acero, porque aquí nuestros antepasados pues, usaban el bronce. El acero es un metal mucho más poderoso, ¿no? Más sólido, más fuerte, pero aparte de eso, los gérmenes y el arcabuz, que permite que tú liquides a tu enemigo a distancia, ¿no? Entonces es muy interesante todo eso. No habla de superioridad intelectual, habla de una gran inferioridad moral y la ventaja de una Europa que tecnológicamente tuvo la ventaja, pues de que, ¿sabes, no? De África, los primeros Homo sapiens, nuestros antepasados, brincaron directo a Europa y luego se fueron a Asia. Y ya a América llegaron muy tarde.
Entonces nuestra tecnología no se comparaba con ellos, ¿no? Todo eso tuvo que ver, pero regresamos a estos dos proyectos enfrentados y por qué es tan importante que nosotros los defendamos con todo, Luis Fernando, porque nos va la vida en ello. No, definitivamente, yo a esas tres variables que señalas de la invasión añadiría los caballos, ¿no? El Que fueron caballo, claro. otro factor fundamental, ¿no? Como un arma de guerra en ese momento también, tan importante como el arcabuz. Pero comparto esa visión también y justamente en nuestro proceso, y Fernando se debió compartir antes, este concepto del vivir bien, ¿no es cierto?, es tan importante porque ¿qué es el vivir bien? ¿No es cierto? Es el vivir dignamente. Y vivir dignamente, señalan muy bien quienes trabajan en estos temas, especialmente el vicepresidente Choquehuanca, hay una profunda diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor. ¿Cuál es esa diferencia? El vivir bien es vivir con dignidad, es vivir en armonía. El vivir mejor es acumular. Y nosotros no queremos acumular. Queremos que cada cual tenga lo que necesita para vivir dignamente. Y eso debería ser capaz de producir el Estado, ¿no? Entonces, este concepto tan importante, hoy día se lo está tratando de transformar en universidades europeas, ¿no es cierto?, asimilándolo a una lectura económica, sociopolítica europea, donde se le quite esa esencia de la justicia, pues, porque el vivir bien, como bien señalabas también, cuando implica, si hay armonía, implica equilibrio. Y un crimen, un delito, es la ruptura de ese equilibrio. Entonces, cuando la comunidad ejerce su autoridad sobre alguien que ha cometido un crimen o un delito, lo que pretende es volver al equilibrio. No es un acto de venganza, sino reparar volviendo al equilibrio. Entonces, estos conceptos de justicia, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el derecho romano y sus penas, ¿no es cierto?, Sí. Son fundamentales para un nuevo momento en la historia de la humanidad, definitivamente, ¿no? Este hecho de concebir a la tierra como un ser vivo como tú y que tiene los mismos derechos, ¿no es cierto?, porque es un ser vivo como tú. Ese es un sujeto de derechos, Sí. no es un conjunto de recursos. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? Vienen no del análisis filosófico de los revolucionarios del tiempo, sino viene de las largas pláticas culturales que tenían nuestros antepasados, ¿no? Y que hasta el presente, vía ¿cómo se llama?, la transmisión oral del conocimiento, han llegado y han hecho tanta raíz, ¿no es cierto?, para generar un nuevo momento y un nuevo estilo de hacer política, ¿no? Definitivamente. Mira, yo quiero decir aquí que trato de respetar las creencias religiosas de cada quien, pero indiscutiblemente, si tú revisas, por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento desde el Génesis, de ahí parte todo. Dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, y por cierto, bastante misógina, Sí. bastante misógina. De ahí vienen también muchos vicios, ¿no? El hombre está por encima y la mujer está supeditada porque viene de la costilla, y bueno, pero voy más allá. Y entonces Dios les dijo, dispongan de todo lo que les rodea, dispongan de los animales. O sea, de ahí, fíjate nada más, de esa convicción de que un Dios que está por encima del aire, del viento, del sol, del agua, es decir, de los animales, porque no hay que olvidar que nuestras culturas tenían veneración, respeto por la naturaleza, por los animales. Eso es fundamental para la conservación del planeta. Esa visión tan distinta
por ejemplo, de que convivimos por igual con una naturaleza que nos acoge y que tenemos que conservar, tenemos que respetarla, tenemos que amarla, se contrapone con esa otra visión de un Dios todopoderoso, vengativo, misógino, ególatra, terriblemente cruel, que decide que todos los seres vivos están a disposición del hombre. Entonces, haz lo que quieras con ellos y te fijas, entonces, no les importa, realmente no les importa arrasar, no les importa acabar, porque está esa mentalidad, te decía, ¿no? Entonces, toda esta visión distinta de que nos va la vida en ese cambio de paradigma, es importante que se solidifique, que nos apoyemos entre países. Es importante, y lo que no quieren es que, por ejemplo, México, Bolivia, Venezuela, todos esos países que en algún momento formaron esta época de oro, en que hubo en el Cono Sur y, bueno, encabezados también por Cuba, por supuesto, ¿no? La primera revolución, una visión distinta de cómo relacionarse, respetando soberanía, respetando pueblos, es lo que quieren impedir también eso está detrás. Nos vamos acercando, ya nos acercamos al final del programa, pero son tolerantes los productores con Desde la Raíz, así que a reserva de que sigamos platicando, Luis Fernando, ¿con qué iría cerrando esta plática? Definitivamente con que nuestros pueblos tienen que volver a tejerse. Fuimos un solo tejido antes de la invasión. Éramos pueblos que desarrollábamos lo que hoy también queremos desarrollar en el proceso boliviano, que es la diplomacia de los pueblos. Nuestra relación no era una relación de poder, sino más bien de complementación. Sí. Entonces, de integración. Entonces, todos esos valores que tienen que ver con el desarrollo de relaciones internacionales, de construcción de bloques, tenemos que recuperar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa va a ser garantía de que frente a la potencia que aún tienen, ¿no es cierto?, Occidente, las oligarquías de Occidente, los grupos de poder de Occidente, las empresas de Occidente, estas otras prácticas, estos otros contactos que van más allá de una simple plática, ¿no es cierto?, deben ser fuertes, ¿no? Y volvámonos a tejer, y el futuro será no en un sentido de poder, ¿no es cierto?, pero el futuro será nuestro en sentido de mejorar la calidad de la vida, ¿no?, en relación con la naturaleza y la sociedad de nuestro continente, ¿no? Definitivamente, tenemos que reconstruir este mundo tan depredado. Se puede, creo que todavía hay tiempo, espero no estar siendo hiperoptimista, pero creo que todavía hay tiempo, pero es importantísimo que nuestras naciones se hermanen en este proyecto y está la CELAC, fortalecerla, digamos, ya la OEA está en el basurero de Tango, ¿verdad? Está la CELAC y en otro tipo de proyectos que pueden fortalecer esta marcha. Claro, ALBA, definitivamente, que van a fortalecer, tenemos que, porque, repito, nos va la vida en ello, nos va el futuro en ello. Pues quiero agradecer muchísimo, de verdad, esta plática que has tenido con nosotros. Esperamos que no sea la última. De verdad, un abrazo por tu conducto al valerosísimo pueblo boliviano. Somos hermanos no solamente de proyectos, sino de otra visión del mundo. Y los esperamos a todos nuestros radioescuchas a que escuchen este mismo programa el día de mañana por Sin Línea MX a las 8 de la noche, con repetición el martes a las 11 de la mañana. Los esperamos que nos acompañen el próximo sábado nuevamente a esta hora, y por lo pronto les dejamos un abrazo muy cálido. Muy buenas noches, que descansen. Luis Fernando, hasta allá, un abrazo fraternal. Un abrazo desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego.
Muy buenas noches.